24 horas. Central. Crisis en Perú. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Un verdadero terremoto político sacudió hoy a Perú. Tras la disolución del Congreso en la mañana por parte del entonces presidente Pedro Castillo, el propio Pedro Castillo fue destituido después y detenido, y asumió en su reemplazo la vicepresidenta Dina Boluarte. Para entrar y ahondar en este tema, estamos con la periodista del área internacional, Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Ha sido realmente un increíble, día de todas las emociones. Sí. Partíamos a las 12 hora de Lima, 2 de la tarde hora nuestra, cuando finalmente el presidente disolvía el Congreso. Minutos después lo destituían por un margen mucho más amplio del que se esperaba. Recordemos que se necesitaban 87 votos y finalmente consigue 101 votos para ser destituida. Asume entonces Dina Boluarte, y ha sido una jornada marcada por la tensión. A esta hora, de hecho, en la ciudad de Lima hay enfrentamientos entre partidarios del presidente Pedro Castillo. Él se encuentra detenido en estos momentos en la prefectura de Lima. Le está tomando la declaración la fiscal general Patricia Benavides. Él está acompañado de quien fuera su primer ministro, Aníbal Torres, que ahora es su abogado. Efectivamente. Sí. Y ahora vamos a revisar cómo se ha vivido justamente esta jornada en este siguiente informe. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. 7 segundos duró esta frase de Pedro Castillo, con la que desató el caos y puso en jaque a la ahora frágil democracia peruana. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. En cadena nacional, el presidente peruano anunció la disolución del Congreso pocas horas antes de que este organismo debatiera una moción de vacancia en su contra, con la que podría haber sido destituido. El presidente Castillo se desesperó porque hasta en horas de la mañana no necesariamente estaban los votos para vacarlo. Reitero, no estaban los votos para vacarlo. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Restricciones de desplazamiento que elevaron la crisis política peruana a quizá uno de los momentos más tensos de los últimos años. Sin embargo, la jugada de Castillo fracasó rápidamente. Se ha producido un golpe de Estado. El señor Pedro Castillo está al margen de la Constitución y la ley. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Garantizamos independencia en el ejercicio de nuestras funciones y el pleno y efectivo funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del país. Condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal. Cuestionamientos a las medidas de Castillo, donde expresidentes e incluso su vicepresidenta acusaron un golpe de Estado. Yo te diría que ha caído el telón, y cayó el telón pues con el presidente Castillo. Estamos frente a lo que podrían ser sus últimas horas, básicamente frente a la presidencia de la República. Eso porque en la tarde el Congreso peruano de igual manera se reunió para dirimir en torno a la destitución de Castillo. Por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral. Tensión total a esa hora de la tarde en Perú, donde vehículos bloqueaban el paso afuera de la Embajada de México en Lima, tras el rumor de que el presidente Castillo pediría asilo en ese lugar. Las embajadas de México, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, que sea policía puesta en esas 5 embajadas para cuidar que no se escape Pedro Castillo y su familia. Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas se cuadraron con la institucionalidad, indicando que el presidente está facultado para disolver el Congreso solo si está censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros, situación que no ha ocurrido en Perú. Minutos más tarde, el Congreso aprobaría por amplio margen y con 101 votos la destitución de Castillo. Ha sido aprobada. Se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Las Fuerzas Armadas deberían
comenzar a prestarle todo el soporte constitucional que requieren, y el Congreso de la República se mantendría en funciones. 33 millones de peruanos seguían con atención cada detalle de lo que ocurría en el Congreso, pero las miradas pronto se trasladarían a la prefectura de Lima, donde un fuerte contingente policial resguardaba a Pedro Castillo, quien se encontraba detenido. La Fiscalía le decretó prisión preventiva por los próximos 10 días, lo que provocó que Dina Boluarte asumiera como la primera mujer presidenta en la historia de Perú, quien partió su discurso cuestionando el fallido intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. Boluarte será la sexta persona que ocupe la presidencia en un periodo de apenas 5 años. Crisis política que tensiona la institucionalidad y que hoy vio en jaque la estabilidad democrática de todo un país tras un intento de autogolpe de Estado que de momento no pasó más allá de un anuncio por cadena nacional. E instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Además de convertirse en la primera mujer presidenta en la historia de Perú, ¿quién es Andrea Dina Boluarte? Porque hasta ahora no la conocíamos prácticamente. Bueno, Connie es una abogada de 60 años que, recordemos, había tomado posesión de su cargo esta tarde luego de la destitución de Pedro Castillo. Se ha desempeñado como vicepresidenta de Perú justamente desde julio de 2021, cuando Castillo llegaba al poder, y luego asumió obviamente como esa fórmula de Perú Libre, el partido que encabezaba, pero ya recordemos que no hace parte de esa colectividad que fue la que llevó a Castillo al poder, y Boluarte asumió esta tarde su cargo, el cual va a estar al menos, dicen, hasta julio de 2026. Está ahí la gran pregunta, si realmente una mujer sin algún tipo de legado político, porque recordemos que ya había ocupado otros cargos, había sido ministra también en algún momento de la igualdad, si realmente había o no para que ella termine ese mandato. Claro, porque en julio de 2026 es cuando termina el mandato de Pedro Castillo, que alcanzó a estar un poco más de 1 año y medio, no, 1 año, ni siquiera 1 año y medio en el poder. La pregunta es si ella tiene la capacidad para estar 3 años y medio a cargo de Perú. Justamente esa pregunta, Connie, se le vamos a hacer a nuestro analista político, a José Carlos Requena, que está justamente con nosotros a esta hora. Te saludamos, José Carlos. Y la gran interrogante, ¿va a poder o no cumplir con su mandato Dina Boluarte? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Constanza, Andrea? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad eso va a depender de las decisiones que tome, ¿no? Ella ha anunciado un gobierno de unidad nacional, ha pedido una tregua en sus primeras palabras ante el Congreso, pero eso tiene que honrarlo con un gabinete realmente plural y con profesionales competentes que la acompañen. Ella, si bien efectivamente se sabe poco de ella, ya tiene algo de experiencia electoral. Desde el año 2018 ha candidateado con Perú Posible y, como ustedes bien decían, ha desempeñado funciones ministeriales hasta el 25 de noviembre último. José Carlos, en ese sentido, ¿podría imaginarse uno que ella, después de nombrar a su gabinete y todo, llamara a elecciones adelantadas, por ejemplo, o a un acuerdo nacional para adelantar las elecciones y no cumplir con el periodo hasta 2026? ¿Es una de las posibilidades o no? Eso, sin duda, hay presiones en ese sentido. De hecho, hasta hace algunas semanas, hasta hace algunos días, una de las salidas a la crisis política era el adelanto de comicios. La señora Boluarte, la hoy presidenta, se ha asegurado en anunciar que ella planea gobernar hasta el 28 de julio del año 2026, por lo cual tiene la voluntad de perdurar. No se ve en sus primeras palabras una voluntad de anticipar elecciones, pero va a depender de cómo sortee las presiones. Incluso hay un proyecto de ley en el Parlamento que hace poco ha sido aprobado en la Comisión de Constitución en el sentido de anticipar los comicios, pero eso lo vamos a ver con las primeras decisiones que tome y con cómo enfrenta esta presión, que también vamos a ver si disminuye o no. José Carlos, preguntarte también un poco el entretelón de lo que fue hoy esta jornada. ¿Qué pudo haber motivado a Castillo a tener una decisión tan solitaria que luego vimos en masa renunciando a sus ministros? La primera fue seguramente Boluarte en quitarle su apoyo. ¿Qué fue lo que motivó si realmente no había certeza de que se iban a alcanzar los votos para destituirlo?
Sí, efectivamente, en las primeras horas de la mañana se pensaba en los cálculos más optimistas para los que proponían la vacancia, hablaban de 80 o quizás 82 votos en el mejor de los casos. Yo me inclino a pensar que las sucesivas revelaciones que han estado casi de manera ininterrumpida desde el fin de semana han hecho sentir a Castillo finalmente acorralado y quizás como un último recurso pensó que este arrebato autoritario iba a contar con el apoyo de la ciudadanía y de las Fuerzas Armadas, algo que no se dio. De hecho, cuando él salió a los medios de comunicación a dar este mensaje, lo que primero primó fue una gran perplejidad y un rechazo casi generalizado que incluyó a varios de sus ministros. Bueno, habrá que estar entonces muy pendientes. Te agradecemos mucho, José Carlos, por acompañarnos durante esta noche. Encantado, muchas gracias. Gracias, José Carlos, muy buenas noches. Bueno, y lo que sucedió, Connie, durante esta jornada muestra la inestabilidad política de Perú, que se ha vuelto prácticamente una constante en la última década. ¿Qué dicen los expertos, los historiadores peruanos sobre este fenómeno? Mire. De los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas. No voy a abdicar ni a mi honor ni a mis valores. No se trata de cambiar por otro, que tenga más estudios o que tenga mayor empatía o simpatía, no. Se gobernará mediante decretos ley. La disolución del Congreso que protagonizó Castillo este miércoles pasará a la historia como un capítulo más de la pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo que ha puesto a tambalear la democracia peruana. Lo que ha pasado hoy día es lamentablemente una muestra más de este desgaste que hay a nivel político y estructural entre un Congreso que se ha vuelto más agresivo en los últimos años y un Ejecutivo que se ha vuelto más débil también. Aunque la primera vez que un presidente peruano disolvió el Congreso fue Augusto Leguía en 1919, se trata de una práctica que se dio al menos en 5 oportunidades en el siglo XX. Pero sin duda en 1992 el autogolpe de Estado de Fujimori marcó un antes y un después y dejó para la posteridad uno de los episodios de crisis política más recordados en Perú. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. El 5 de abril del año 92, cuando Fujimori cierra el Congreso, sí tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Veíamos los tanques bloqueando el acceso al Congreso de la República. Casi 30 años después, el Congreso, dominado por el fujimorismo, amenazó con una moción de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que terminó precipitando su renuncia en 2018 acusado de corrupción. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie. Un año y medio después, y tras haber asumido en reemplazo de Kuczynski, Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones parlamentarias, en medio de una tensa relación con el Legislativo, que terminó devolviéndole el golpe 2 años después, al declarar su vacancia por incapacidad moral. Las medidas que ha tomado el Congreso de la República a través de una toma por asalto del Poder Ejecutivo. La vacancia de Vizcarra dio paso al mandato más breve de la historia peruana, el del entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, quien con apenas 5 días en el poder presentaría su renuncia. Hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. El gobierno de transición de Francisco Sagasti, que antecedió las últimas elecciones presidenciales de 2021, fue el único momento de relativa estabilidad en medio del caos jurídico y político de los últimos años. Yo creo que esto no es solo un problema jurídico, es un problema cívico, ¿no? Es un problema de que los partidos tienen que tomar conciencia de su responsabilidad. ¿Pero qué factores podrían explicar la inestabilidad endémica de la política peruana? Este sistema semiparlamentario, la figura de la vacancia, la fragmentación de la política peruana y finalmente la corrupción como una condición constante hacen que se dé esta inestabilidad política permanente. La llegada de Dina Boluarte como la primera mujer presidenta en la historia peruana se enfrenta a un convulso panorama, marcado por la crisis que ha salpicado las 2 últimas décadas en el vecino país. Ha marcado el fin de un periodo de estabilidad política
que se había dado desde el post-fujimorismo, desde el 2001 hasta el 2018, pero que lamentablemente no hemos logrado resolver a nivel de cómo darle más capacidad y más también solidez a instituciones y a partidos de carácter representativo. Pedro Castillo sale del poder por la puerta de atrás y, tal como sus predecesores, se suma a la lista de presidentes peruanos que no han logrado terminar su periodo de gobierno durante la última década. 6 presidentes en 5 años. Es increíble, realmente impresionante el récord que tienen la política peruana, lo que refleja obviamente la inestabilidad y la crisis. Lo veíamos ahí, Connie, veamos también un poco la gráfica de cómo se ven esos 6 presidentes en 5 años. Recordemos, partíamos con Pedro Pablo Kuczynski, que inaugura esta crisis en el año 2018, después de ser acusado por Odebrecht y por todo ese escándalo de Lavallato. Él renuncia antes de que lo declaren vacante. Efectivamente, se hace un paso al costado, enfrenta las investigaciones. Martín Vizcarra, que era su vicepresidente, asume la posta. En 2020, con todo el tema de la atención del Congreso, termina disolviendo el Congreso. Y el Congreso, como les mencionaba, le devuelve el golpe y le declara la vacancia también por temas de audios, de corrupción, todo ese tipo de movimientos. Llegamos a Manuel Merino, el mandato más corto de la historia de Perú, 5 días, y él no soporta la presión de las protestas y finalmente da un paso al costado. Perú tiene un respiro entre 2020 y 2021, que coincide además con la pandemia, que lidera Francisco Sagasti, un estadista, un hombre que se dedicó a gobernar, que era lo que los otros no habían podido hacer, a convocar las elecciones también, que era algo muy importante. Llega Pedro Castillo, cuyo camino termina el día de hoy, y le damos paso entonces a Dina Boluarte, la primera mujer presidenta en la historia de Perú, con un panorama bien convulso y con unos 3 o 4 años realmente bien complicados para lo que se viene. Claro, porque muchos coinciden en que Dina Boluarte, además de llamar hoy día, como hizo, a un gobierno de unidad nacional, si quiere realmente superar esta crisis, tiene que meter presión, digamos, para reformas políticas al sistema político peruano, que no sé si le va a resultar con el Congreso. Claro, ¿y qué dijo además el gobierno chileno durante toda esa crisis? A través de un comunicado, el gobierno lamentó profundamente la situación política que está ocurriendo en Perú. Estamos viendo justamente ahí el comunicado de Cancillería. Dicen ellos que confían que la crisis se pueda resolver a través de mecanismos democráticos, con el respeto del Estado de Derecho, y además se hace obviamente un llamado al diálogo para poder compartir las libertades fundamentales, y dicen además que tienen un compromiso nacional con la democracia y también con el diálogo para superar este momento muy difícil que está viviendo el país vecino. Recordemos que solo recién la semana pasada Pedro Castillo estaba aquí en Chile de visita. Bueno, ya no es más presidente, y seguramente tendremos que recibir en algún momento a Dina Boluarte. Bueno, Andrea Aguilar, muchas gracias por este completo informe de este convulsionado día en Perú. Seguiremos pendientes, obviamente, con lo que está pasando allá en nuestro vecino país. Gracias. Que estén bien, buenas noches. Y aquí en nuestro país... Ahora. Bueno, mientras eso ocurría en Perú, aquí en nuestro país siguen los diálogos y la discusión y negociaciones. 7 horas de discusión y negociación, se suman las diferentes fuerzas políticas en la sede del Congreso de Santiago. Hasta esta hora no hay acuerdo, como nos cuenta Ignacia Jiménez y Kevin Felgueras. 93 días, la verdad, Connie, no solo 7 horas, porque 93 días llevamos sin acuerdo desde el día del plebiscito en el mes de septiembre, y hasta ayer la fórmula era una concreta, un órgano mixto donde 70 personas fueran electas y 36 fueran designadas. Justamente una fórmula que ha ido variando al paso de las horas, y de hecho volvimos en el tiempo, al 14 de septiembre de este año, cuando Renovación Nacional planteaba un organismo de 50 personas elegidas por la ciudadanía, muy parecido al Senado de la República. Esa es la opción que toma hoy el oficialismo y que ha llegado con esa propuesta a la mesa. Lo que ha pasado entre la jornada de ayer y de hoy día lo revisamos de inmediato en la nota de Agustina Álvarez. Buenas noches. Lamentablemente no tenemos información concluyente que dar. 13 horas de intensas negociaciones y frenéticas conversaciones que terminaron con esa frase. Un nuevo día calificado como clave, que terminó con largos semblantes, molestia y recriminaciones. Diálogos intensos y extensos, pero insuficientes, que obligaron a congelar una vez más el esperado acuerdo constituyente.
¿Están más cerca las posturas? Sí. ¿Están suficientemente cerca como para llegar a un acuerdo? No. Órgano mixto 100% electo, piedra de tope entre el oficialismo y la oposición, que acaparó la atención y tensionó la discusión. Alcanzada la medianoche, comenzaron las recriminaciones. Yo lamento que una postura que tenía amplio consenso en la mesa y fundado en la inflexibilidad, particularmente del partido del presidente de la República, no se haya concretado. Dardos directo a Convergencia Social. Minutos antes, su presidente, acusado por la oposición como uno de los responsables de entrampar las negociaciones, debía ser perseguido por la calle para conocer su parecer. Señor diputado, ¿podemos conversar? Hemos estado esperando todo el día que usted nos pueda decir en qué van las conversaciones. Falta voluntad por parte, a mi juicio, de la derecha de poder abrirse a mayores escaños democráticos. Jornada de puertas cerradas que continuó este miércoles en la sede del Congreso en Santiago. El tercer piso del Senado volvió a ser el escenario de las negociaciones, las que por primera vez se permitió obtener imágenes. Necesario recargar energías porque se proyectaba una nueva y larga jornada. Sí, también he preparado hoy día porque parece que se viene largo de nuevo. Día 91 de conversaciones, jornada que apuntaba a la ratificación de un órgano mixto. Decisión que se acercaba para algunos más y el propio presidente Boric durante esta mañana se abría a esa posibilidad. No es lo que a nosotros, como alianza de gobierno, nos gustaría. Sin embargo, es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Si este martes el eventual acuerdo establecía 70 miembros electos y 36 expertos designados, este miércoles el número de representantes escogidos por la ciudadanía disminuyó a 50 en un órgano 100% electo. Propuesta explicitada por demócratas que encendió nuevamente el debate. Como los tiempos son complejos y se requieren señales de austeridad, un órgano pequeño de 50 miembros elegido a nivel regional con paridad con pueblos originarios nos va a permitir avanzar. Fíjate que ayer salí con muy buen espíritu, salí con la sensación de que se había avanzado, que se estaba a punto de llegar a un acuerdo, entonces me sorprende un poco. Sorpresa porque la idea propuesta por demócratas y apoyada por el oficialismo recoge elementos de la alternativa oficializada por Chile Vamos durante el mes de septiembre. Así, otros rumbos comenzaban a explorarse en una jornada donde surgían y resurgían otras ideas. Un grupo de expertos que redacte una propuesta previa para conversar. Eso a mí me parece que podría ser interesante explorar que en ese ámbito ingresen las universidades. También se conversó ayer la alternativa eventual de tener un plebiscito de entrada y consultarle a la ciudadanía, que sería también una opción. Hasta el cierre de esta nota se seguía analizando la idea de un órgano 100% electo. Aún queda pendiente definir además el cómo garantizar la paridad y las fechas de elección para este nuevo proceso constitucional. En definitiva, Connie, no hay acuerdo durante esta jornada. Hay que ver qué pasa en los próximos días, pero ya la idea de un órgano 100% electo tiene detractores, al menos durante esta jornada. Justamente nosotros nos encontramos, podríamos decir, en la escalera más famosa de este lugar, por donde van a bajar en un rato más los distintos actores políticos para decir que no hay acuerdo, que están todas las alternativas todavía sobre la mesa y sobre todo algo bien importante, que lo más seguro es que la nueva reunión sea el próximo viernes, es decir, en 2 días más, y el día feriado sea un día para conversar con las bases como se ha hecho, como lo decía Ignacio Jiménez, en estos 93 días después del plebiscito del 4 de septiembre. O sea, todavía no tenemos acuerdo y tal vez podríamos tener acuerdo el viernes, porque el presidente lo que les dijo a los partidos fue, bueno, tenemos que tener un acuerdo antes de que termine la semana, y ya está terminando la semana. Vamos a ver qué es lo que ocurre y, por supuesto, estaremos pendientes y volvemos con ustedes en cualquier minuto si hay novedades. Kevin, Ignacia, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue una sorpresa total. La inflación del mes de noviembre superó todos los pronósticos y llegó al 1% de la mano de alzas en las cecinas, el plan y, ¿sabe qué?, los plátanos. El gobierno dará a conocer este año nuevos apoyos económicos a propósito del complejo escenario. Marcela, ¿por qué dejó de vender jamón? Jamón porque está muy caro. Marcela tiene un almacén y así ilustra el alto precio de las cecinas. Este producto, infaltable en la once de las familias chilenas, fue protagonista en la entrega del IPC. Solo en noviembre subieron más de un 5% en promedio y, ojo, las alzas superan el 30% este año. Marcela llegó a vender el cuarto de jamón de pavo a 4.000 pesos. Por eso, hoy compra menos stock y opta por alternativas más económicas. ¿Si los venden ahora? Claro. ¿A qué precio? A 2.500.
Jamón Colonial. ¿Igual ha subido? Sí, ha subido mucho. Aquí la gente más lo que llora. Pero junto a las cecinas, otros productos dieron malas noticias al bolsillo. El pan, los cereales y frutas como los plátanos elevaron el costo de la vida. Ayer fui a comprar y me encontré con un arza más o menos de 1.000 pesos por un cuarto. ¿De jamón? De jamón. El aceite, el arroz, esas cosas son las que más han subido. El detergente. Sí, la salchicha, el queso. Y todo eso en realidad subió mucho las cosas porque uno va al supermercado y antes con 100.000 pesos traía, era con los 100.000 pesos traes la mitad de las cosas. Está todo más caro. O sea, el queso, los embutidos, la carne, todo subió. El IPC de noviembre llegó al 1% y sorprendió a todos. El dato fue un balde de agua fría, ya que el costo de la vida comenzaba a ceder. Luz de alerta que comentó el ministro de Hacienda justo tras reunirse con empresarios del rubro de los supermercados. El fondo es una cifra que nos recuerda que la inflación no porque ha bajado un par de meses es un fenómeno que haya desaparecido, nos queda todavía mucho camino por recorrer. No se puede bajar la guardia frente a la inflación. En 12 meses la inflación alcanza el 13,3% y seguirá elevada durante gran parte del 2023. Así lo proyectó el Banco Central en su informe trimestral, organismo que sin embargo pidió no sobrereaccionar con este IPC de noviembre. Es una sorpresa al alza para el mercado, sin duda. Y me parece que lo que nos está indicando es que hay volatilidad en la inflación. O sea, nos ha presentado sorpresas en dos direcciones. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir tendencia de la misma manera como nosotros señaláramos cuando tuvimos la cifra anterior. Banco Central que proyectó que la economía caerá entre menos 0,75 y menos 1,75% el próximo año. Mezcla de crecimiento negativo y alta inflación que inquieta y que lleva al gobierno a estudiar nuevos apoyos económicos, anuncios que serán realizados en los próximos días. El gobierno está trabajando en estas medidas, no estoy ahora en condiciones de anunciarlas, tiene que terminar su trabajo, su proceso interno y sin duda las vamos a conocer antes de fin de año independientemente de cuál sea el momento en que se apliquen. La unidad de fomento subirá a 348 pesos durante el mes en curso y superará la barrera psicológica de los 35.000 pesos el 22 de diciembre, justo antes de la Navidad. Mala noticia para todos aquellos que tienen créditos de consumo o hipotecarios. Esto es increíble. Emitieron licencias médicas falsas cada 2 minutos, según la PDI. Son parte de los nuevos detalles entregados por la Fiscalía del megafraude al sistema de salud cometido por casi 30 médicos. Mire. Un allanamiento diferente, poco habitual, ingreso a un centro médico sede de un grupo de profesionales involucrados en el multimillonario fraude al sistema de salud. Documentos, títulos, boletas, recetas, medicamentos. A primera vista todo en orden, pero detrás de esto 29 médicos detenidos por entregar licencias falsas. Las cuales se ofrecían a través de internet, en redes sociales, a través del boca a boca. Generaba esta emisión de una licencia en la cual ni siquiera era examinado el paciente. Estas grandes emisiones superan las 1.500 licencias anuales. Es decir, entregaron una licencia cada 2 minutos, lo que generó la alerta en FONASA, quien denunció en primera instancia. La organización contaba incluso con representantes legales. Estuvieron operando desde 2020, en plena pandemia, lo que les permitió realizar estos trámites online. Habrían más de 300 involucrados. Para el gobierno, se trata de otra forma de operar del crimen organizado. Este es el fraude de licencias médicas más grande que se ha identificado a lo largo de nuestra historia. Esto no es un robo que le hace un particular a otro particular. Esto es un robo que se le hace a todos los chilenos y chilenas, y este primer golpe es solamente una parte de esta cadena que nos va a permitir seguir desmantelando las operaciones que hay detrás de esto. Los 29 médicos detenidos serían responsables de entregar el 35% de las licencias que se emiten. El Ministerio de Salud advirtió que aumentarán el control sobre la emisión electrónica, entre otras medidas que primero deben legislar. Vamos a introducir indicaciones a la ley que se está negociando
en la comisión del Senado, en la cual vamos a aumentar los tiempos de suspensión de emisión de licencia para los médicos que se detecten que están haciendo un uso inadecuado un otorgamiento inadecuado de este beneficio de la seguridad social, así como las multas. El título no se les puede quitar, pero podrían arriesgar 2 meses de suspensión de entrega de licencias y multas que podrían llegar a los 15 millones de pesos por cada profesional. El sistema de salud, bueno o malo que tenemos, lo tenemos, y ese sistema ha sufrido un merma importante. FONASA, por ejemplo, ha perdido un 25,4% de su presupuesto. Las ISAPRES, miles de millones de pesos, y con ello solo se perjudica la salud de los chilenos. Los investigadores advierten que los usuarios que compraron licencias falsas también cometieron un delito. Es más, son parte del fraude. Eventualmente podrían ser procesados. Vecinos de Providencia reiteraron su llamado a la Embajada de Venezuela y también al municipio a terminar con las extensas filas de migrantes. La situación, dicen, ya no da para más. Demasiado el calor, demasiada la estadía, hay que esperar mucho para el proceso, un caos de verdad. Sentarse en el suelo, almorzar de pie, ver niños buscando en qué entretenerse mientras el calor los aplasta. Esa es la escena común por estos días, en el corazón de Providencia. ¿Ustedes se conocieron acá en la fila? Sí. Yo llegué como a las 10 o 11. Mira, yo llegué también como a esa hora, como a las 10 de la mañana. Tengo cita hoy para sacar mi pasaporte. Lo pedí hace 1 año y 5 meses. Hoy la fila para llegar a la Embajada de Venezuela tiene 2,5 cuadras, pero ha sumado varias más. En las últimas semanas la mayoría busca retirar su pasaporte o conseguir hora para sacar uno. Pasar todo el día acá, a veces sin comer bien, sin ir al baño. El sacrificio es terrible. ¿Quiénes son ellas? Ellas son mis nietas. Yo tengo 6, me llaman Ana Paula. ¿Cómo se han portado? Bueno, ya usted ve la chiquita cómo está, tremenda. Yo soy la que las cuido, ¿verdad? Y el abuelo. No las trajimos. Es un sacrificio, pues, porque me pusieron la cita para hoy y hoy tengo que venir. Lo necesitamos, pues. Hay niños, personas mayores, mujeres embarazadas. La espera es necesaria, más bien inevitable, pero su presencia aquí no es bienvenida por todos. Que vienen a hacer la cola y dejan a un representante y el resto de la familia viene a dormir en los autos. Está hediondo pipí. No he visto otras cosas, pero es horrible. Y la gente come, deja basura. Pero la embajada tiene que hacer algo urgente. Los vecinos se quejan porque aunque convivieron siempre con el tumulto cerca de la embajada, la situación jamás llegó a este punto. Los pórticos de las casas son al mismo tiempo donde sentarse y encontrar sombra, algo con lo que podían lidiar hasta esto. Esa es mi vereda, ¿por qué no me dejan pasar? Porque está lleno. No me siento ni tranquila ni segura, la verdad. ¿Qué es lo más grave de tener que lidiar con esto? Yo llegué, ponte tú 10 de la mañana, quise entrar en mi auto y no podía. Tenemos pelea todos los días, como acá hay 2 rincones, vienen a orinar, vienen a todo el cuento. Estamos haciendo el baño de la embajada. Dicen, la situación ya no da para más. A las 3 de la mañana, en ese pedazo que hay como de pasto ahí en la esquina, estaban teniendo relaciones sexuales. El municipio ya intervino, pero sus facultades son limitadas. Yo me voy a poner en contacto ahora con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto requiere otro tipo de solución, probablemente atender en otro lugar, probablemente citar de otra manera, porque realmente nuestros vecinos ya no dan más. Ni los que están en esta fila ni quienes deben lidiar con ella y sus externalidades quieren estar así, pero a la fecha no hay soluciones. A lo que lleguemos a la esquina ya estamos a punto de entrar. Ya estamos listos, casi. Qué terrible esta situación, de verdad. Lo mismo pensamos todos los que estamos acá haciendo este trámite. Pensamos que debería haber otras soluciones, otras alternativas, pero no las hay. Consultamos a la embajada, pero declinaron referirse al tema. Dice que ya llegando a esta curva, ya cada vez queda menos. Estamos en la recta final, ajá. Ya queda menos. Sí, ojalá nos puedan atender a todos. En promedio, 5 a 6 horas son las que pueden llegar a pasar en esta fila. Una que termina en esta puerta y casi siempre en este caos.
Estamos aquí desde las 4 de la mañana por retiro de un pasaporte y no nos los han resuelto. ¿Qué le parece esto? Dios, una extensión de mi país, lamentablemente. La promesa es que todos tendrán una respuesta, una solución. Pero cuánto tarda en llegar es lo que nadie sabe. Como tampoco saben los vecinos hasta cuándo tendrán que lidiar con esto. Con un parabrisas roto tras un duro golpe con un trabavolantes. Así terminó una violenta pelea en el centro de Viña del Mar. Todo habría comenzado por un incidente en la vía entre estos automovilistas que fue viralizado a través de redes sociales por turistas estadounidenses que no podían creer lo que veían. Oh my God. Podría ser un video en el extranjero, pero la polera de uno de los protagonistas de esta historia delata el lugar de los hechos. Violenta pelea en una de las principales arterias viñamarinas que escaló rápidamente con el pasar de los minutos. Amenazante con lo que sería un trabavolantes, no solo le bastó con romper el parabrisas, también amenazó a los ocupantes del otro vehículo. Estas personas se estaban agrediendo físicamente, procediendo a la detención de estas. 6 personas adultas, las cuales 2 de ellas de nacionalidad chilena y 4 de ellas extranjeras. Sorpresa para todos quienes transitaban por calle Álvarez con Tras la Viña, más para estos visitantes estadounidenses. Crezca por un incidente vial que lamentablemente ya no sorprende a los automovilistas. Dicen convivir con reacciones de este tipo todos los días. Trato de no decir nada, seguir el camino nomás. Hacerse tonto nomás, pues. No me va a bajar a pelear, pues no sabéis con quién peleáis. La cultura automovilística está, horrible. Mucha violencia, se alteran por cualquier cosa, no hay respeto. Y este conductor no se equivoca. De acuerdo a un estudio realizado por el Automóvil Club de Chile, 9 de cada 10 conductores asegura haber vivido un episodio de violencia. Además, un 60% considera que maneja enojado, un 25% llega al punto de la agresividad. En Chile, el Estado, a través de su presencia policial, ha desaparecido de las calles y ha dejado un poco en libertad a todos estos energúmenos para que todos sus conflictos los solucionen de manera violenta. Diagnóstico que comparten los locatarios del sector. Ponga atención a estas imágenes. Misma avenida, unas cuadras más atrás. Este repartidor encara a un taxista y se trenzan a golpes. En este otro video se muestra la temeraria acción de un motorista que podría haber provocado un accidente al transitar en sentido contrario. Llegan a los semáforos, ahí empiezan los encontrones, se lanzan los vehículos. Para expertos, el incremento de los episodios de violencia en las calles se debe a la falta de socialización tras la pandemia, sumado a las frustraciones personales en un año marcado por la crisis económica. Este tipo de situaciones nos muestra un poco a lo que puede llegar la vivencia de desarticulación y desagregación social. Al año hay cerca de 90.000 accidentes de tránsito. Y si cada vez que se genera algún tipo de esos incidentes termináramos a golpes, esto sería realmente la ley de la jungla. Oh my God. Complejo incidente que por fortuna no dejó personas heridas. Violencia al volante que esta vez sorprendió a estos extranjeros, pero que al parecer es cada vez más común en nuestras calles. El Ministerio de Agricultura iniciará la investigación sobre la empresa Copramar tras la detección en Estados Unidos de una partida de frambuesas chilenas congeladas con el virus de la hepatitis A. La empresa es de la región del Maule y expertos creen que el contagio se habría producido por la manipulación de alguien con la enfermedad o por las aguas que regaron esa fruta. Estas imágenes son parte del video institucional de la empresa Copramar, la que exporta frambuesas congeladas a Estados Unidos y que hizo noticia luego de que una partida de 1000 cajas estuviera contaminada con el virus de la hepatitis A. En un envío de frambuesa nuestra congelada, se ha descubierto en el área de Nueva York la presencia de hepatitis A en alguno de las frambuesas
Fuimos a la empresa en la localidad de Hierbas Buenas, región del Maule, y aunque no atendieron los requerimientos de 24 horas, lo que sí se sabe es que el gobierno chileno inició la investigación. Y ha instruido la realización de una auditoría a la empresa en la región del Maule y, consecuentemente con ello, levantar los procesos sancionatorios respectivos. Es que esto no prohíbe ni el consumo ni la exportación de frambuesas, sino que es acotado a la empresa que tendría hipotéticamente responsabilidad. Pero ¿cómo una frambuesa puede almacenar, conservar y expandir el virus de la hepatitis A? ¿Y cómo ese mismo virus puede sobrevivir a las bajas temperaturas de las frambuesas congeladas? Es efectivo de que la hepatitis A puede soportar una situación de congelamiento, lo que hace posible la existencia y que hayan detectado esta hepatitis A. Y esta provenía necesariamente o del agua de riego, con una frambuesa que cayó y alguien la recoge y la mete al pocillo de cosecha, o una persona contagiada con hepatitis A que lo tenía obviamente en sus manos y en el minuto de cosechar lo transmite hacia la fruta. En la zona los frambueseros están preocupados, ya sea porque el virus se instaló en la cosecha o en el agua. Siempre se está revisando el canal y poniendo cuidado que no echen, porque tenemos un celador y el celador revisa el canal, porque le han hecho análisis también y nunca ha salido el agua contaminada. La autoridad sanitaria estadounidense, la FDA, informó que las frambuesas congeladas se vendieron en cajas de 10 libras, es decir, 4,5 kilos, bajo el nombre de Jace Farr. El producto se vendió exclusivamente en los locales de Dipon Jetro, en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Maryland, Virginia y Delaware. También informaron que están comunicándose con los clientes y que hasta el momento no se han registrado reacciones adversas. Lo primero que cabe señalar es que la mayoría de la fruta, antes de ser exportada, pasa por un proceso de agua con cloro o con distintos desinfectantes, justamente que matan todo tipo de virus. Las excepciones son contadas con la mano, pero existen, y el caso de la frambuesa es una de ellas, donde se cosecha y inmediatamente va hacia una cajita y no pasa por agua. Pasa lo mismo también con los arándanos. Chile Alimentos es la asociación que reúne entre sus miembros a parte de las principales empresas de exportación de alimentos congelados y están monitoreando la situación. Cualquier contaminación que pudiera haberse producido corresponde a un caso fortuito que lo están investigando tanto las autoridades en Estados Unidos como en Chile y para la cual Copramar está prestando toda la colaboración necesaria en estos casos. Como Chile Alimentos declaramos que todas las empresas socias de esta asociación que exportan sus productos a Estados Unidos cumplen con los más altos estándares de inocuidad y seguridad alimentaria. Las autoridades chilenas van a investigar a Copramar y establecer si corresponden o no sanciones y así dilucidar cómo el virus de la hepatitis A viajó desde Hierbas Buenas a Nueva York y también cómo se pudo conservar en los empaques de estas frambuesas congeladas. Tras la sentencia de 6 años de cárcel de los jueces contra la vicepresidenta Cristina Fernández y su anuncio de no competir en las próximas elecciones, las calles de Argentina se llenaron de seguidores de la exmandataria. ¿Cuál es el escenario que se abre para ella? Mire. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Tajante y directa, así fue como la vicepresidenta argentina Cristina Fernández respondió a la principal incógnita en torno a su sentencia. ¿Será candidata a las elecciones de 2023? ¿Volverá a la Casa Rosada? Son preguntas que, pese a que la exmandataria ya las respondió, aún no parecen completamente resueltas en Argentina. No era evidente que ella fuera la candidata, sí era evidente que ella iba a controlar la candidatura. O sea, se ponía a sí misma o ponía a otra persona, pero que ella iba a ser la jefa del espacio político. ¡Presidenta! De hecho, cientos de seguidores de Cristina no esperaron ni un minuto para salir a las calles y mostrar su descontento en torno a la decisión de los jueces, insistiendo en que quieren a la exmandataria en la Casa Rosada. Es una grave injusticia, es una gran injusticia. Cristina es una compañera que es inocente.
porque si bien se esperaba una sentencia para Cristina Fernández, no se contaba con su renuncia a una eventual candidatura para el próximo año. Sin embargo, los fiscales Luciana y Mola no se mostraron contentos y aseguraron que apelarán a la sentencia luego de haber pedido 12 años de prisión para la exmandataria, de los cuales los jueces solo aceptaron 6. Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Una posición que, si se mantiene en el tiempo, obligará a su movimiento político a mover las piezas de cara al próximo año. Fíjate que las primeras reacciones son, bueno, si ahora no es Cristina, ¿quién será? Debe ser alguien que represente la continuidad de Cristina. Puede ser Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Puede ser el propio presidente, que lo veo un poco dudoso. Un escenario que también remesa a la oposición argentina, que también tendrá que rebarajar sus cartas. No hay mucha afinidad entre muchos de los componentes de la oposición, pero lo que los unía, los amalgamaba, era el anticristinismo. Por lo tanto, sin Cristina en el mapa, para la oposición también es un factor medio confuso. Una figura que no deja indiferente a nadie en Argentina y que incluso el próximo lunes tendrá un evento junto a ex jefes de Estado como Evo Morales, instancia que podría representar el reencuentro público entre la exmandataria y el presidente Alberto Fernández, después de varios meses de peleas internas. De vuelta aquí en nuestro país, la Ruta 68 ya está cerrada para vehículos en ambos sentidos para permitir la llegada de los fieles al santuario de Lo Vázquez. ¿Cómo está la situación a esta hora? Poirot Escobedo nos cuenta precisamente ahí desde el santuario. Poirot, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Connie? Muy buenas noches. Acá desde el santuario de Lo Vázquez, a mis espaldas, en donde cientos de miles de personas llegan a este lugar para congregar lo que se conoce como la concepción de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Vemos en imágenes de Fernando Farías las muestras de devoción, algunas bastante extremas. Se ve incluso personas que entran de rodillas o arrastrándose para responder alguna manda, algún favor concedido, según se conoce en la tradición de este encuentro de la fe cristiana, de la fe católica, que reúne principalmente a personas de las regiones de Valparaíso y la región metropolitana. Ya a esta hora se estima que alrededor de 50.000 personas han llegado hasta este santuario. La temperatura ha descendido bastante, no ha sido impedimento para que las personas continúen llegando masivamente. Se espera que 1 millón de feligreses acuda hasta este punto de peregrinación y, en consecuencia, esa es la situación que se ha estado viviendo hasta hora de la noche. Información sobre el comercio ambulante: ya se han impartido más de 150 infracciones por comercio no autorizado. La Municipalidad de Casablanca autorizó solamente 300 puestos y además ya se anunció una querella criminal producto de la muerte de un caballo que posteriormente fue abandonado, y eso, por cierto, significaría una situación de maltrato animal. Ese es el balance a esta hora de la noche, pero respecto de los feligreses, la situación se ha estado desarrollando, la peregrinación con total normalidad. Las personas acuden para dar cuenta de su fe y también dar cuenta, por cierto, de esta tradición que se prolonga en el tiempo. Vamos a dejarlos con esta imagen del templo y presentamos ya el informe preparado por Mónica Holguín respecto de la previa a esta tradición que cada 8 de diciembre congrega a chilenas y chilenos en la fe cristiana. Lo dio todo para reencontrarse con su patrona, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Con cerca de 30 grados de temperatura cumplió con su promesa, aunque terminó tendido en una camilla. Desfile de feligreses en la puerta del santuario de Lo Vázquez en la previa de la jornada festiva, movidos por la fe. Eran muchos los que antes del mediodía avanzaban desde Santiago a Casablanca por la Ruta 68, caminando, en bicicleta, en carreta e incluso una mujer con 36 semanas de gestación. El año pasado a mi hijo le dio un edema pulmonar y un preinfarto y lo operaron de la médula y quedó cojito de sus piernas. Pero gracias a Dios ahora camina. Complejo
complejo peregrinar de los creyentes en una de las festividades religiosas más importantes del país, tras 2 años de suspensión por la pandemia. Aseguran ahora acuden con más fervor y ganas de agradecerles sin importar el cansancio, el calor y la extensa travesía. Es emocionante y ya cuando estamos aquí ya sabemos que nos queda poco. La fe de llegar acá. Por mi hija y por mi hijo. Otros vienen con apoyo de sus mascotas, tracción animal, para resistir el viaje. Ahí está el Romeo, el Chapulín y el otro, el Colorado, ¿no? Eco. Ese es el Nené y ese no sé porque me lo prestaron. Para este jueves se prevén altas temperaturas, el termómetro será implacable, con el millón de visitantes que se espera arriben al sector. No es una festividad muy bonita, está bien organizado el tema de que la gente pueda llegar, los que quieran también pueden confesarse, hay misa cada hora. Se mantendrá con cielo despejado gran parte del día, con algo de neblina en la mañana y altas temperaturas durante la tarde, que podrían llegar del orden de los 32 grados. Utilicen gorro, protector solar, que traigan hidratación, por lo menos más de 2 litros de agua, ¿cierto? Para poder hidratarse durante el camino, zapatos ad hoc. Festividad que se espera culmine sin novedades. La Ruta 68 se reabrirá a las 23:59 horas del 8 de diciembre. Es el reencuentro de la Santa Patrona con el pueblo de Chile. Bueno, y el comercio ambulante se ha disparado, aumentando con ello otros delitos asociados. Una situación que no se produce solo en el centro de Santiago, sino que afecta a otras comunas como Providencia y La Florida. Espacios tomados por el comercio ambulante que se han convertido en un foco de diferentes delitos. Yo vi que ella le metió la mano en el bolsillo a ella. La tienen grabada por cámara. No tengo nada. A la receptación de artículos robados, falsificación de la propiedad intelectual y venta o arriendo de bienes fraudulentos, se suman los carterazos en las aglomeraciones, venta de drogas y prostitución. Es un grupo reducido que a toda costa realiza estas actividades que muchas veces están vinculadas con comisión de delitos, con incivilidades, con desorden y con sensación de inseguridad. El casco histórico de Santiago ha sido uno de los focos, pero no es el único. También los ambulantes van en alza en otras comunas como La Florida, Providencia y San Bernardo. Se generan aglomeraciones de personas, se generan ruidos, se generan atentados incluso a la salubridad pública. Encontramos que venden medicamentos. El 85% de las personas teme sufrir algún robo en lugares donde existe venta callejera, una actividad donde la autoridad asegura que existen verdaderas mafias operando de forma ilegal. Uno se da cuenta que la situación es grave porque hay verdaderas mafias. Nosotros detectamos, sabemos en los horarios que llegan camionetas, por ejemplo, a efectuar su labor de entregar a los comerciantes ambulantes su mercadería. No puede ser simplemente que hagamos intervenciones que apunten al último eslabón de la cadena, sino que también seamos capaces de que podamos desbaratar bandas que tienen control territorial, que tienen alto poder de fuego y alto poder también de dinero. Esta actividad se disparó tras la pandemia. Carabineros cifró en 129% el aumento del comercio ambulante en 2021 y el Instituto Nacional de Estadísticas aseguró que la tasa de ocupación informal creció un 14,8% el 2022. Esto es más de 300.000 personas. Muchas de ellas se dedican a vender en la calle. Pese a que han denunciado el regreso de algunos toldos azules al barrio Meix, la intervención a este sector ha sido calificada como exitosa. Logramos que desde la intervención que nosotros realizáramos bajara en un 80% los delitos de alta connotación social. Yo necesito que me den mis cosas porque son mías. A este sector se han sumado operativos en otras 5 comunas de la región metropolitana. En La Florida se retiraron 50 toldos y 15 cocinerías en el sector de Vicuña Maquena Oriente. Es un tema difícil porque obviamente habría que tener un corazón de piedra para no darse cuenta que hay gente que necesita trabajar. Gente que incluso por esa necesidad ha violado sus propios permisos porque no está permitido quedarse en la noche, ni freír en la calle, nada de eso está permitido. Pero evidentemente con la mano firme también tenemos que recuperar el espacio. Necesitamos recuperar este Chile realmente que sea un poquito más limpio, más solidario entre todos y que exista orden por lo menos. Pero mientras parte de la ciudadanía agradece el desalojo de este comercio, algunos vendedores ambulantes reclaman por falta de oportunidades.
Lo malo es que a veces los meten a todos en el mismo saco y no todos somos iguales, pues, hermano. Imagínate, yo pago un arriendo de 460.000 pesos. Tengo 2 hijos, ¿cachai? Entonces, tengo que venir a trabajar así nomás ahora, pues es lo único que me queda. Y es que en muchas ocasiones ven esta actividad como una única opción para mantener a sus familias. Algunos sí quieren formalizarse en el rubro y también unirse a la lucha contra otros ilícitos. Tomamos esta iniciativa de trabajar como ambulantes porque a nuestra hija mayor le dio una encefalitis autoinmune. Por ende, no teníamos toda la disponibilidad de tiempo para tener un trabajo formal. Es la actividad que nosotros desarrollamos para recibir nuestra economía, para los gastos médicos, cuánta cosa que uno gasta hoy en día. El aumento explosivo del comercio ambulante ha generado desorden. Un ejemplo son estos vendedores que se instalan afuera del metro Vicuña Maquena, los que dicen tener un permiso que no ha sido respetado. Es complicado que de un día para otro digan que ya no hay permiso, siendo que ellos mismos lo entregaron por una situación puntual. Porque no es por cualquier situación, es por una situación puntual que nosotros no podemos trabajar de manera remunerada así con contrato. Ahora los permisos los caducaron. ¿Cachai? Lo pagué ahora en junio y resulta que alcancé a trabajar como un mes y los vinieron a desalojar. Po. La ley 21.426 sobre comercio ilegal establece que son las municipalidades las que deben indicar los lugares donde se puede ejercer la venta callejera, además de identificar a los vendedores. Le daremos oportunidad a aquel que tenía un permiso de que pueda trabajar con las reglas claritas, mano firme para hacer cumplir la ley, aunque a veces cueste, pero también un corazón grande de entender que hay personas que no tienen alternativa sino trabajar en la calle. Un panorama que genera más incertidumbres que certezas y que abre la interrogante sobre lo que va a ocurrir justo cuando se acerca la fecha de Navidad y Año Nuevo, momentos en que el comercio ambulante prolifera, aumentando la sensación de inseguridad entre las personas. Vamos de inmediato al Congreso. Vamos al Congreso porque están bajando, vemos los representantes de los partidos que están negociando el acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Vamos a escuchar al presidente del Senado, lo vemos ahí, Álvaro Elizalde, para ver si hay avances y si no hay avances, que es probablemente lo que va a decir, que no hay acuerdo, cuándo se retoman, en qué situación están las negociaciones. Vemos ahí el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, está la presidenta de Evópoli, Gloria Huth, ¿cierto? Están también el ex presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, está Lautaro Carmona, también vicepresidente del Partido Comunista, y el que va a hablar para dar el informe después de todo este día de negociación constituyente es el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. También está el presidente de Revolución Democrática. Ahí recordemos que están desde la mañana, que ayer en la noche estuvieron a punto, dicen, de llegar a un acuerdo, que finalmente no se llegó. Hoy día la fórmula que estaba sobre la mesa es... muy buenas noches. Escuchemos al presidente del Senado. De la prensa. Bueno, hemos tenido una nueva jornada de trabajo y la verdad es que se está generando una dinámica en donde se han ido acercando los puntos de vista. Yo diría que tengo un moderado optimismo, más que moderado incluso, respecto a la posibilidad de arribar a un buen acuerdo para Chile que nos permita continuar con un proceso constituyente que sea exitoso. No obstante, todavía no es posible anunciar un acuerdo. Y vamos a quedar convocados para el próximo viernes en la mañana a una extensa jornada para continuar con el proceso de diálogo, toda vez que las distintas fuerzas con representación parlamentaria están realizando consultas y ajustes respecto de las propuestas específicas que se han puesto sobre la mesa. Quiero insistir en el buen ánimo que ha existido. Hemos desarrollado un diálogo que se ha extendido por más tiempo del que pensábamos originalmente, aunque siempre estuvimos conscientes de que no era fácil arribar a un acuerdo, pero hasta el momento ningún actor relevante con representación parlamentaria se ha retirado de la mesa de conversaciones. Y eso da cuenta de una fidedigna y honesta voluntad de avanzar hacia un acuerdo que, insisto, sea bueno para el país.
No hay acuerdo entonces para el nuevo proceso constituyente todavía, pero el presidente del Senado dice que tiene moderado optimismo en que pronto se va a llegar a ese acuerdo. Se ha citado nuevamente al grupo negociador para el próximo viernes, así es que continúa una nueva jornada de negociación el próximo viernes a ver si se llega finalmente a un acuerdo que permita retomar o reiniciar un segundo proceso constituyente. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más deporte. Vuelve Pedro Carpuro aquí a 24 Horas Central. En ese sentido, valoramos el llamado que ha hecho el presidente de la República. Ya volvimos con 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. De aquí al mes de mayo, el sistema de transportes Red incorporará 1.600 buses nuevos. En su mayoría son eléctricos y circularán por comunas donde aún no llegaba la modernidad. Pese a los avances, continúa el déficit de choferes. De acuerdo al Ministerio de Transportes, el anuncio de esta mañana es uno de los más importantes en los últimos 15 años. De aquí a mayo, el sistema Red inyectará 1.600 buses nuevos. Serán eléctricos y Euro 6 con tecnología que no contamina. Que cuidemos estos buses. Son motivo de orgullo, son una tremenda inversión público-privada que nos permite poder tener este nivel de calidad. Entonces, hagamos de estos buses un orgullo urbano, un orgullo de la ciudad, lo que exige que cada uno de nosotros se preocupe de mantenerlos en muy buen estado. Los nuevos buses mantendrán el color rojo que reemplazó a los multicolores que distinguieron a Transantiago. En algunos casos llegarán por primera vez a 12 comunas como Puente Alto, Recoleta, Quilicura, Conchalí y Renca. Sectores donde hasta el día de hoy predominan las micros viejas muy alejadas de los mejores estándares. Mala la locomoción acá, sobre todo para acá, para Guamachuco. Está mala porque la pura 28 entra para acá y pasa una vez las 500. Hay micro viejas, hay unas que están todas pintadas, todas rotas, sí. Para acá no hay eléctrica, para acá para adentro no hay, no tenemos nosotros. En la parte central de Alameda, poquito para Independencia, se sabe y se ve que son las mejores micros, mejores buses y mejores atenciones. Y cuando dicen que va a mejorar Renca en el transporte, ¿confías en eso o no? Como dijo Santo Tomás, ves para creer nomás. En Renca también debutará un nuevo operador. El 17 de diciembre sale a las calles Metropol, una empresa argentina que opera en Buenos Aires y que ahora traerá su experiencia a comunas como San Bernardo, Huechuraba y Puente Alto. Se instalarán en este terminal. Se ha hecho un muy buen trabajo de planificación. Estamos con alta expectativa, ¿cierto?, de poder sumarnos. Metropol es una empresa que tiene más de 26 años de trayectoria. Vamos a tener un total de 724 buses en 7 terminales. En el verano, 18 recorridos de la capital tendrán cambios en sus recorridos. Unos se alargan y otros se modifican. También está el compromiso de jubilar antes del mes de marzo a estos buses Oruga, que los vimos nuevos en el año 2005, pero que ya dan pena recorriendo la capital. Esto nos va a permitir también llegar a zonas específicas con nuevos buses. Por ejemplo, la zona de Huamachuco, en Renca, la zona de Casas Viejas, en Puente Alto, Bajos de Mena también van a tener una renovación de flota, de modo tal de que las personas van a poder percibir la llegada de estos buses en sectores donde antes la electromovilidad no existía. El próximo año, 2 de cada 3 buses tendrán los más altos estándares. Se suman a la renovación de 10.000 paraderos, pero lo que aún falta son choferes. Hay cientos de cupos por llenar con sueldos que bordean el $1.000.000. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. A nivel global, cada día hay más de 1.000 millones de búsquedas en Google y un 15% son nuevas. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, en Chile durante este año las curiosidades de las personas apuntaron en gran parte a temas de actualidad. ¿Y quiénes buscan los chilenos? Mire. ¿Usted ocupa Google como plataforma de búsqueda? Sí, la Google. ¿Y qué es lo que más busca normalmente? Todo, casi todo. Principalmente música. Generalmente todo lo que
Quiero confirmar, le pregunto a Google. Bueno, para buscar cualquier cosa, la verdad. Tutoriales. Para ver el bono de la canasta. Está todo en Google. Cuando no sabíamos algo antes de 1998, probablemente recurríamos a enciclopedias, profesores, padres y abuelos. Pero Google rápidamente tras su llegada se transformó en la fuente principal de respuestas a todas nuestras preguntas, desde las más absurdas hasta las que nos ayudan a solucionar problemas. ¿Qué fue lo que más buscaron los chilenos este 2022? Ayudas estatales, la guerra Rusia-Ucrania y el Mundial de Qatar fueron claras tendencias. Este año estamos con un listado bastante cargado en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente utiliza mucho el buscador para encontrar información acerca de temas que les son importantes y necesarios en su día a día. El bono invierno, el pase de movilidad y el IFE laboral están en el podio del ranking elaborado por la misma compañía. Podemos mirar y tener una fotografía, una especie de radiografía de lo que está pasando en ese año en particular, ¿verdad? Cuando ha pasado algo importante en el día, sí, lo busco por Google y ahí veo la noticia. Me dedico a buscar más temas sobre el Mundial. Me informo sobre todo, por ejemplo, de la guerra de Ucrania contra Rusia. Noticias, no perderme las últimas actualizaciones del país, lo que está pasando en economía. Lo otro que busco son partidos de fútbol. Y es que esta temática tiene su propia categoría. Flamenco, clasificatorias Qatar 2022 y Copa América Femenina fue lo más buscado en relación al deporte rey. Es súper interesante mirar cómo en el listado central, en el listado principal, nos aparece el Flamengo, ¿verdad? Porque estaban todos muy curiosos de saber qué era lo que iba a pasar con Arturo Vidal y el Flamengo. Otra curiosidad que mostraron los datos fue la intensa búsqueda de los chilenos sobre la llegada de IKEA al país. Es decir, el interés no era solamente presencial. Otras de las búsquedas tienen que ver con las tendencias del momento. Una pregunta habitual fue cómo murió el asesino en serie Jeffrey Dahmer o información sobre el fallecimiento de la reina Isabel. Aunque también otras interrogantes como, por ejemplo, ¿qué es la demisexualidad? Y acá hay una búsqueda por entender rápidamente lo que está pasando, por qué está pasando y hacia dónde va. En esa velocidad por saber, por informarse, Google marca tendencia nuevamente y aquí es realidad pura y dura. Temas necesarios que no solo se reflejan en tendencias, noticias e información, también en personas. Daddy Yankee, Alejandro Tavilo, Shakira, Will Smith, Johnny Depp y Amber Heard son los personajes más buscados. También se suman a la lista Dahmer, Resident Evil y Halo como las series más buscadas. El Festival Teatro a Mil trae más de 130 espectáculos y montajes provenientes de 13 países y 50 serán actividades completamente gratuitas. Muchas de ellas se vivirán en las calles de Santiago y también en otras ciudades. Es una oportunidad para los artistas de llegar a más personas y para el público de disfrutar de experiencias que cada enero se reúnen en un festival único. En sus 30 años de vida, Fundación Internacional Teatro a Mil busca sorprender cada verano. Es para la gente, es pensado en ello, es pensado en cómo hacemos que las artes sean fundamentales en la vida del país y de todos sus ciudadanos, ciudadanas. Desde el 3 al 31 de enero podremos encontrar diversos montajes provenientes de 13 países, tales como Francia, Italia y España. Tengamos un verano alegre, un verano compartiendo en comunidad, cuidando nuestros espacios, aquellos espacios que hemos trabajado mucho en poder recuperar en el último tiempo y que hoy día van a tener la fortuna de vivir. Compartir en comunidad frente a experiencias como Saurian, un dinosaurio de 14 metros que el 3 de enero partirá su recorrido desde la Plaza de la Constitución, pero que también incluye otras comunas de la capital, como La Granja, Cerro Navia, Maipú, Ñuñoa, Pudahuel y Lo Barnechea. Son espacios de reflexión también, desde los más chiquititos que van a poder reflexionar sobre temas como las temáticas medioambientales, ¿cierto? Cómo hacemos países, ciudades más justas, pero desde el arte, desde la cultura. Pero habrán otras intervenciones urbanas. Una de ellas será Insectes, con criaturas gigantes que buscan invertir la realidad, para que nosotros seamos quienes nos sintamos pequeños. Banda Loop llega desde Estados Unidos con su espectáculo de danza vertical, con temas como la migración sin fronteras y el cuidado de los ecosistemas. A lo que se suma otra performance imperdible, Carrillón, el vuelo del tiempo, con una puesta en escena con máquinas de movimiento, en distintos escenarios y plataformas voladoras.
Muchas veces no todo el mundo tiene la posibilidad de salir de vacaciones, entonces estamos nosotros buscando la manera de que además se puedan mover entre las comunas. A todos los montajes cuyas entradas ya están a la venta, se suman muchísimas actividades gratuitas como estas y otras tantas que en el primer mes del 2023 inundarán los rincones con colores y cultura. ...24horas.cl. Mañana, 8 de diciembre, vuelve la tradicional peregrinación al Santuario de los Vázquez, donde se espera llegue cerca de 1 millón de personas luego de 2 años de suspensión. ¿Cuáles serán los desvíos, cortes de tránsito y las recomendaciones para la seguridad de los peregrinos? Todos los detalles ahí en 24horas.cl. Terminan aquí las noticias, pero quédese en TVN, tenemos una gran invitación porque ahora llega el segundo capítulo de Urbanos, que nos presentará la vida y música de Polima West Coast, el artista del momento y con el hit más importante del año. Mire.